Soy Pancho, y mi propio hijo me empujó por las escaleras fingiendo que no me había visto, pero con toda la mala intención. Mi nuera, o sea, su esposa, comenzó a reírse fuertemente cuando yo no me podía levantarme del suelo. Nunca me ayudaron, solo escuché decir: «Apúrate, anciano. Recoge todos tus inservibles cosas de tu cuarto porque ahí va a dormir nuestro perro». Así, sin más, me echaron de mi propia casa. Pero en la vida lo que siembras es lo que cosechas. No van a creer lo que le sucedió a ese par de buitres. Si te gustan este tipo de relatos, déjame un like y comenta desde qué ciudad me escuchas. Me llamo Francisco González Pérez, pero en el pueblo todos me dicen Pancho y ya tengo 78 años. No soy un hombre de lujos ni de estudios. Toda mi vida fui de campo y de trabajo duro, pero jamás pensé que iba a terminar viviendo lo que me tocó ese día. Todavía me arde el cuerpo de recordarlo, no tanto por los golpes que me di contra cada escalón, sino por la traición que me arrancó el alma en pedazos. Yo estaba bajando despacio, como siempre, agarrándome del barandal, porque ya no tengo la fuerza de antes en las piernas. Me dolían las rodillas, pero iba tranquilo, pensando en hacerme un café para la tarde. No me imaginaba que detrás de mí estaba escondido mi hijo, ese mismo al que cargué en brazos cuando nació, al que le compré zapatos con el sudor de mi frente. Él, mi sangre, estaba esperando el momento exacto para empujarme como si fuera un extraño. Sentí el golpe en la espalda de repente, fuerte, seco, y mi cuerpo se fue de frente. Cada escalón me reventaba los huesos. Sentí cómo mi bastón voló de mis manos. Escuché el crujido de algo dentro de mí y el aire se me fue de golpe. Yo pensé que ahí me iba a quedar, que esa sería mi tumba. La cabeza me dio contra el piso y por un momento todo se me nubló, pero la muerte no me quiso todavía. Cuando abrí los ojos lo vi a él, a mi hijo, parado arriba, mirándome con una sonrisa fría, como si hubiera ganado. Yo pensé que iba a correr a levantarme, a llorar por verme así tirado, pero no. Lo primero que salió de su boca fue una burla. «Tuviste mucha suerte de sobrevivir, viejo, pero no tanta porque ya vendí tu casa». Me quedé helado. Apenas podía mover los labios. Me costaba respirar. Y aún así, encontré fuerzas para decir: «¿Qué hiciste, Mauricio?». Pero él solo se encogió de hombros como si no fuera nada, como si toda mi vida de trabajo y sacrificios no valiera más que un billete arrugado. En ese momento llegaron mis nietos y mi nuera. Yo pensé que al verme tirado en el piso me iban a ayudar. Pensé que los niños, los que un día me decían «abuelito querido», se iban a asustar. Pero no, comenzaron a reírse. Uno me dijo: «Ya párate, viejo inútil. ¿O quieres que llamemos a una ambulancia para que te lleven directo al hospital de los viejos?». Otro me quitó los lentes de la cara y los aventó contra la pared, rompiéndolos en pedazos. La nuera me miró con asco y dijo: «Qué suerte, Pancho, que todavía respiras, pero apúrate porque hoy tenemos una fiesta y no queremos tu peste en la sala». Yo sentí que el alma se me rompía en 1000 pedazos. No eran desconocidos, era mi familia, la misma que comió de mis manos cuando yo trabajaba en el campo, la misma que se sentaba en mi mesa a compartir lo poquito que teníamos. ¿Cómo podían tratarme así? ¿Qué hice mal para merecer esas palabras? Intenté levantarme, pero el dolor me doblaba. Sentí un ardor en la espalda, las manos me temblaban. Y mientras trataba de incorporarme, mi hijo se inclinó hacia mí y me susurró al oído con un tono venenoso: «Te lo advertí, viejo. Tu cuarto ahora será para mi suegra, no para ti. A ti te toca la calle. A ver si aguantas mucho». Me dio tanto coraje que las lágrimas me salieron solas, no de dolor físico, sino de rabia, de impotencia. Yo quise gritarle, recordarle cada noche que pasé desvelado por él, cada comida que me quité de la boca para dársela, cada sol que me quemó la espalda para que él estudiara. Pero no me salió la voz, solo pude quedarme ahí, en el piso frío, escuchando cómo mis nietos se burlaban y corrían a romper más de mis cosas. Uno abrió el cajón donde guardaba mis fotos con su madre, mi difunta esposa, y las fue tirando al suelo.
Otro agarró mi bastón y lo empezó a usar de juguete como si fuera una espada, gritando: «Ya no lo necesitas, abuelo, si de todas formas ya casi te mueres». La nuera, con esa voz seca que tiene, dijo: «Viejo, mejor apresúrate a recoger tus cosas. Tenemos invitados esta noche y no queremos que vean que todavía vives aquí. Ya vendimos la casa, así que en la mañana más te vale estar fuera, porque no pienso verte sentado en mi sala». Cada palabra me apuñalaba más que la caída. No podía creerlo. Yo, que toda mi vida había soñado con morir tranquilo en la casa que levanté con mis manos, ahora era echado como perro de la misma casa que construí. Y lo peor de todo era que ninguno de ellos se detuvo a pensar en lo que estaban haciendo. Ni un gesto de pena, ni un silencio de respeto. Solo risas, burlas y desprecio. Esa noche, tirado en el suelo, supe que mi vida había cambiado para siempre. Supe que ya no era padre, ni abuelo, ni suegro. Para ellos yo era basura. Y yo mismo me dije: «Pancho, si sobrevives a esto, algún día se van a arrepentir». Cuando amaneció al otro día, todavía sentía los huesos partidos. No dormí nada, porque cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de mi hijo burlándose y las risas de mis nietos rompiendo mis cosas. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en la pared, buscando mi bastón, pero ya no estaba. Lo habían quebrado en pedazos la noche anterior. Caminé encorvado, con las manos temblando, mientras ellos desayunaban como si nada hubiera pasado. El olor a pan tostado y café llenaba la cocina, y yo, con el estómago vacío y el corazón destrozado, me quedé parado en la puerta esperando que alguno me ofreciera un asiento. Nadie me miró. «¿Qué haces ahí parado?», dijo mi nuera con esa voz fría que siempre usaba conmigo. «No te hagas el sordo. Apúrate, viejo. Junta tus porquerías y lárgate. Hoy tenemos fiesta». Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle que esa era mi casa, que yo la había construido con mis manos cuando era joven, mezclando cemento bajo el sol, cargando ladrillos hasta que me dolía la espalda. Quise recordarle que esa mesa donde desayunaban la había hecho yo con madera que compré en el pueblo. Pero me mordí las palabras. Ya no servían. Ellos ya no me veían como el dueño de nada, ni siquiera de mi vida. Mis nietos me miraron con sonrisas maliciosas. El mayor, que apenas tiene 20 años, me señaló y dijo: «Abuelo, ¿quieres que te ayude a salir? Te puedo dar otro empujoncito por las escaleras». Todos rieron. Yo apreté los puños, pero el dolor en mi espalda no me dejaba reaccionar. Lo único que pude hacer fue volver a mi cuarto, recoger lo poco que me quedaba. Una cajita de madera donde guardaba fotos de mi esposa, un rosario gastado que siempre llevaba conmigo y una chamarra vieja para el frío. Eso era todo. Lo demás lo habían roto o se lo habían quedado. Cuando iba saliendo con mi cajita apretada contra el pecho, mi hijo me detuvo en la sala. «No creas que me arrepiento, viejo. Ya no eres nada aquí. Vendí la casa y con lo que saqué vamos a vivir bien. Tú, en cambio, ya no sirves». Me miró con una sonrisa de esas que lastiman más que un golpe. Yo le respondí con silencio porque no tenía fuerzas ni palabras. La puerta estaba abierta y afuera ya había vecinos asomándose. Algunos murmuraban entre ellos, otros se hacían los distraídos, pero sé que todos sabían lo que estaba pasando. Y lo peor de todo es que nadie se acercó a ayudarme. Nadie dijo nada. Todos dejaron que el espectáculo siguiera, como si fuera un chisme más del barrio. La nuera, con un trapo en la mano, me señaló la calle y me gritó: «¡Fuera! Y apúrate, porque en la noche vamos a tener música, invitados, y no quiero verte rondando por aquí». Uno de mis nietos tomó mi caja y la tiró al suelo. Las fotos de mi esposa se esparcieron en la banqueta. Vi cómo el retrato en que estábamos jóvenes, sonriendo, se manchó con el lodo. Me agaché a recogerlo con las manos temblorosas y el chico soltó una carcajada. «Ya apúrate, abuelo, que si no, voy a romperte eso también». No pude más. Me arrodillé en la banqueta, recogiendo pedazo por
pedazo, sintiendo cómo las lágrimas me corrían por la cara. Escuchaba detrás las voces alegres de mi hijo, de su esposa, de mis nietos, planeando la fiesta, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera sido parte de esa casa. Un vecino cruzó por la calle y me miró de reojo. Quise pedirle ayuda, pero se apuró a caminar fingiendo no verme. Ese fue el golpe final, darme cuenta de que ya no tenía a nadie, que estaba completamente solo. Con el poco orgullo que me quedaba, recogí mis cosas, abracé la cajita contra el pecho y caminé despacio hacia la esquina. Cada paso me dolía en los huesos, pero más me dolía en el alma. Esa calle, donde antes salía con mi esposa a platicar en las tardes, ahora era el pasillo de mi humillación. Me detuve un momento, respiré hondo y miré hacia atrás. La puerta de mi casa estaba cerrada. De dentro salía música fuerte y risas. Mi hijo celebraba. Yo, en cambio, empezaba mi camino hacia la nada. En ese instante me prometí algo. No me van a enterrar todavía. No van a ganar tan fácil. Esta no será la última vez que pise mi casa. Algún día volveré, aunque sea lo último que haga. Y con ese juramento en el pecho, me adentré en la calle, sin saber dónde iba a dormir esa noche. Sin dinero, sin familia, sin nada. Solo con la fe de que Dios no me iba a dejar tirado. La primera noche en la calle nunca se me va a olvidar. Caminé sin rumbo, con la cajita de mis fotos apretada contra el pecho y la chamarra colgada al hombro. No tenía dinero, ni un lugar a dónde ir. Solo sabía que no podía regresar a la casa, porque esa puerta ya estaba cerrada para mí. Me dolía cada hueso del cuerpo por la caída de las escaleras, pero lo que más me dolía era el alma. Pensaba una y otra vez, ¿cómo pudo mi hijo hacerme esto? ¿Cómo pudieron mis nietos reírse de mí? Me senté en una banqueta y ahí me quedé horas mirando la calle vacía, oyendo perros ladrar a lo lejos. El frío me calaba hasta los huesos. Me envolví con la chamarra, pero no alcanzaba. Esa noche no dormí, solo recé. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que no me dejara morir tirado como un perro. Al amanecer el estómago me rugía de hambre. Caminé hasta el mercado donde siempre iba con mi esposa en otros tiempos. Vi las canastas de fruta, el pan recién horneado, la carne colgada en los ganchos. El olor me hizo doler más la barriga. Me acerqué a un puesto de verduras, esperando que alguien me reconociera, que me diera una manzana o un pedazo de pan. Nadie me miraba. Yo ya no era don Pancho, el hombre trabajador. Ahora era un viejo sucio, sin casa, sin familia. Esperé junto a un bote de basura y cuando el muchacho del puesto tiró cáscaras de plátano y hojas de lechuga, las recogí. Las limpié con la manga de mi chamarra y me las metí a la boca. No saben lo que es comer basura hasta que lo tienen en la boca, pero en ese momento me supieron a gloria. Mientras masticaba, me daba vergüenza mirar a los lados. No quería que alguien me viera. Sentí que me quemaba por dentro. Un niño que pasaba me señaló con el dedo y le dijo a su mamá, «Mira, un vagabundo come basura». La señora lo jaló del brazo y apuró el paso. Yo bajé la cabeza. Ya no era Francisco, ya no era Pancho, ya no era nada. Esa tarde, el hambre me obligó a acercarme a una panadería. Me apoyé en la pared cansado y el olor del pan caliente me mareó. Me quedé ahí, mirando a la gente entrar y salir con bolsas llenas. Un joven panadero me vio y por un momento pensé que me iba a correr, pero salió con una bolsa de pan duro y me la dio en silencio. Yo casi lloro de agradecimiento. «Dios te bendiga, hijo», le dije con la voz quebrada. Él solo asintió y se metió de nuevo. Esa fue la primera vez que alguien me trató con algo de humanidad en medio de mi desgracia. Las noches eran lo peor. Buscaba rincones oscuros para dormir, a veces una banca del parque, a veces debajo de un techo abandonado. El frío se me metía en los huesos. Una noche unos jóvenes borrachos me encontraron acostado en el suelo. Me gritaron, «Viejo inútil, levántate o te vamos a orinar encima». Uno pateó mi cajita y las fotos de mi esposa rodaron otra vez por el suelo. Yo me arrodillé a recogerlas con las manos temblorosas mientras ellos reían.
Me dieron una patada en el costado y se fueron. Esa noche lloré en silencio, apretando la foto de mi mujer contra mi pecho, pidiéndole perdón porque no había sabido defender lo nuestro. Pero no todo fue maldad. Otra vez, una señora mayor, vendedora de tamales, me dio un tamal envuelto en hoja. «Cómaselo, don», me dijo. Ese gesto me devolvió un poquito de fe. Entendí que no todos eran como mi hijo, que todavía había gente buena en el mundo. Los días se hicieron largos. Aprendí a buscar entre bolsas de basura, a esperar que en los mercados tiraran lo que ya no servía. Aprendí a pedir sin palabras, solo quedándome parado, mirando con humildad. Algunos me daban una moneda, otros un pedazo de pan. La mayoría volteaba la cara. Me hice amigo de otros en la misma situación. Un hombre llamado Raúl, que dormía en el parque, me contó su historia. Lo habían corrido de su casa sus propios hermanos por una herencia. Otro, Pedro, me dijo que su hijo lo había olvidado en un hospital y nunca más volvió por él. Escuchar sus historias me dolió, pero también me hizo sentir menos solo. Me di cuenta de que no era el único traicionado por su propia sangre. Cada noche, al recostarme en el cartón que usaba de cama, me decía a mí mismo: «Pancho, no puedes morir aquí. No puedes darles el gusto. Tienes que aguantar, aunque te duela todo el cuerpo. Algún día vas a recuperar lo que es tuyo». Ese pensamiento me mantenía vivo. No la comida, no la lástima de la gente, sino esa promesa. Esa rabia mezclada con fe era mi fuerza. Yo, que un día fui dueño de una casa, de una familia, ahora era dueño de nada. Pero dentro de mí, en lo más profundo, todavía quedaba un hombre que se negaba a rendirse. Un día, mientras estaba sentado en una banca del parque cansado y con hambre, vi pasar a un hombre que me miró fijamente. Yo bajé la cabeza porque me daba vergüenza que me reconocieran en ese estado. Tenía la ropa sucia, la barba crecida y el rostro quemado por el sol. Pero ese hombre se detuvo frente a mí y dijo con sorpresa: «¿Pancho? ¿Eres tú?». Levanté la vista despacio. Tardé en reconocerlo porque el tiempo también le había pasado factura. Era don Julián, un viejo compañero con el que trabajé muchos años en la construcción. Él había sido albañil como yo, pero con los años estudió leyes en la noche y se convirtió en abogado. Yo lo recordaba como un hombre honrado, de manos callosas igual que las mías, pero con una mente brillante. «Sí, Julián», le dije con la voz temblorosa. «Soy yo, pero mírame en lo que terminé». Él me miró con tristeza y se sentó a mi lado sin importarle mi aspecto. Eso me sorprendió porque la mayoría se apartaba de mí como si yo apestara. «¿Qué te pasó, Pancho?», me preguntó. Y ahí, con los ojos llenos de lágrimas, le conté todo. Le hablé de la caída, de cómo mi hijo me empujó, de cómo se burló diciendo que ya había vendido mi casa, de las risas de mis nietos, de cómo mi nuera me echó como perro. Le hablé de las noches en la calle, de la basura que había tenido que comer, de las humillaciones, de las patadas y burlas de desconocidos. Cada palabra me dolía, pero al mismo tiempo sentía alivio de sacarlo de dentro. Julián me escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el suelo. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «Pancho, lo que te hicieron es un crimen. Tú sigues siendo el dueño de esa casa, y si la vendieron sin tu consentimiento, eso es fraude». Yo me quedé mirándolo como si hablara en otro idioma. Nunca entendí de papeles ni de leyes. Yo solo supe de trabajo, de mezclar cemento, de cargar tabiques. «Pero, Julián», le dije, «yo no tengo dinero para abogados ni para nada. Apenas si consigo comer cada día». Él me miró con firmeza y respondió: «No te preocupes por el dinero. Yo te voy a ayudar. No puedo permitir que termines en la calle después de todo lo que trabajaste en tu vida». En ese momento, sentí que Dios me estaba mandando un ángel. No podía creer que alguien, después de tanto desprecio, quisiera tenderme la mano. Julián me pidió que le contara si tenía algún papel de la casa, algo que pudiera probar que era mía. Yo recordé que tenía una copia vieja de la escritura guardada en la cajita de madera donde llevaba las fotos de mi esposa. Con manos temblorosas abrí la caja y le mostré el papel arrugado.
Él lo tomó, lo revisó con calma y asintió. «Esto es suficiente para empezar», dijo con seguridad. «Con esto y tu testimonio podemos frenar cualquier cosa que tu hijo haya hecho». Ese día me invitó un café y un pan en una fonda cercana. Mientras comíamos, me contó que había defendido a otros ancianos que también habían sido despojados de sus casas por familiares ambiciosos. Me dijo que no era el primero ni sería el último, pero que no todos tenían la suerte de encontrar ayuda a tiempo. Yo lo escuchaba con el corazón encendido. Por primera vez desde que me echaron, sentí una chispa de esperanza. Esa misma tarde me llevó a su oficina, un lugar sencillo pero ordenado. Sacó copias de mi documento, escribió unas notas y me pidió que firmara una declaración contando todo lo que había pasado. «Pancho», me dijo, «esto no será fácil. Tu hijo va a pelear, va a negarlo todo y seguramente intentará humillarte otra vez. Pero tienes que ser fuerte». Yo lo miré y le respondí con firmeza. «Después de todo lo que ya sufrí, Julián, no me queda miedo. Me pueden golpear, me pueden insultar, pero no me van a quitar la dignidad. Esa noche dormí en la calle otra vez, pero algo había cambiado. Ya no me sentía solo. Tenía un aliado, alguien que creía en mí. Me acosté en mi cartón, miré las estrellas y apreté la foto de mi esposa contra el pecho. Le hablé en silencio. «Vieja, no me soltés ahora. Parece que todavía hay esperanza». Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de lágrimas de dolor, sentí ganas de llorar de alivio. Después de hablar con Julián, pasé la noche pensando. El cartón que me servía de cama estaba húmedo por la lluvia. Mi ropa olía a humo de la calle y mi estómago vacío me dolía. Pero dentro de mí había algo distinto. No era solo hambre ni frío. Era coraje. Una voz me repetía una y otra vez: «Pancho, no puedes dejar que se salgan con la suya. Esa casa es tu vida, es tu sudor. Es el techo que levantaste con tus manos. No la puedes perder así nomás». Por la mañana me levanté con la espalda adolorida, pero con la frente en alto. Caminé hasta la oficina de Julián. Cuando entré, él ya me estaba esperando con un montón de papeles. Me senté despacio, con las manos temblando y lo miré a los ojos. «Julián», le dije, «ya lo pensé bien. No me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a pelear por mi casa, aunque me cueste la vida». Él sonrió y me dio una palmada en el hombro. «Así se habla, Pancho. Ahora sí empieza la verdadera batalla». Me explicó que el primer paso era presentar una denuncia formal contra mi hijo por fraude y maltrato. Solo escucharlo me dio un nudo en el estómago. Me costaba imaginarme sentado frente a un juez, hablando de lo que mi propio hijo me había hecho. Parte de mí sentía vergüenza, como si al denunciarlo estuviera traicionando la sangre. Pero enseguida recordé el empujón en las escaleras, las risas de mis nietos, las palabras de mi nuera. No había traición más grande que la que ya me habían hecho ellos. Ese mismo día, Julián me acompañó al juzgado. Caminamos por un pasillo largo que me parecía interminable. Yo sentía que todos me miraban, que sabían mi desgracia. Pero al llegar a la ventanilla y firmar los papeles, algo dentro de mí se encendió. Mi mano temblaba mientras escribía mi nombre, pero cada letra era un golpe contra la injusticia. «Listo», dijo Julián cuando entregó los documentos. «Ahora tu hijo sabrá que no estás solo». Salí del juzgado con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez desde que me echaron, sentí que tenía un arma en mis manos, aunque fuera de papel. Pero la lucha no iba a ser fácil. Esa misma tarde, mientras buscaba un lugar donde dormir, escuché a unos vecinos hablar. Decían que Mauricio, mi hijo, andaba diciendo que yo estaba loco, que ya no sabía lo que hacía, que inventaba cosas porque la vejez me estaba consumiendo. Eso me dolió más que un golpe. No solo me había quitado la casa, ahora quería quitarme la cordura, la honra, el respeto. Esa noche, acostado en el cartón, miré la foto de mi esposa y le hablé como si pudiera oírme. «Vieja, me quieren hacer pasar por loco, pero tú sabes quién soy yo. Tú sabes que luché toda mi vida por esa casa. Dame fuerzas desde donde estés,
porque no voy a dejar que tu recuerdo se ensucie con sus mentiras. Al día siguiente, Julián me llevó a hablar con un notario que todavía guardaba registros de mi propiedad. El hombre, de cabello blanco como yo, buscó entre archivos viejos y al fin sacó un documento con mi nombre completo. Francisco González Pérez, propietario legítimo. Cuando lo vi, las lágrimas se me salieron solas. Sentí como si me devolvieran un pedazo de mi vida. «Esto es oro, Pancho», dijo Julián. «Con esto no solo vamos a pelear, vamos a ganar». Yo apreté ese papel contra mi pecho como si fuera un tesoro. Era la prueba de que no estaba loco, de que mi palabra valía. Esa tarde me encontré a uno de mis nietos, en la calle. Venía con unos amigos y al verme se rió. «¿Todavía sigues vivo, abuelo? ¿No te has muerto de frío?». Lo miré fijo y le respondí con calma: «Vas a ver que tu abuelo todavía tiene fuerzas para pelear. Y cuando lo logre, te vas a acordar de mis palabras». Los muchachos se rieron y se fueron, pero yo me quedé con el pecho erguido. Ya no me dolían sus burlas como antes, porque dentro de mí estaba decidido. Esa noche, bajo el mismo cielo frío, ya no me sentí un despojo. Me sentí un hombre que había tomado una decisión, y aunque mis huesos dolieran, mi espíritu estaba firme. «Maestón», dije a mí mismo en voz baja como si fuera un juramento, «no me voy a rendir. No me importa si me llaman loco, si me humillan, si me golpean otra vez. Yo voy a recuperar mi casa. Y cuando lo logre, no será para ellos. Será para mí, para tu recuerdo, vieja, y para todos los que un día, como yo, se quedaron en la calle sin tener dónde caer muertos». Ese juramento fue mi alimento esa noche. Ya no era un viejo derrotado. Era un hombre que se preparaba para pelear la última y más importante batalla de su vida. Después de firmar aquellos papeles en el juzgado, pasaron unos días en que todo se me hacía eterno. Dormía en la calle, comía de lo que me regalaban y el frío me calaba hasta los huesos, pero había algo distinto en mi corazón. Ya no estaba resignado. Por primera vez desde que mi hijo me empujó por las escaleras, sentía que podía haber justicia. Esa sensación era como una vela, encendida en medio de la oscuridad. Una mañana, Julián me buscó en el parque donde solía sentarme. Traía en la mano una carpeta llena de documentos. Me saludó con una sonrisa seria, de esas que no son de burla, sino de confianza. «Pancho, estuve revisando los papeles», me dijo. «Tu hijo cometió un fraude, claro. Mira esto». Abrió la carpeta y me mostró una copia del contrato de compraventa de mi casa. Mi nombre aparecía en una firma que no era mía. Yo me quedé mirando ese garabato y sentí un nudo en la garganta. «Eso no es mi letra, Julián. Yo nunca firmé eso». Él asintió. «Lo sé. Es una falsificación. Con esto el juez tiene motivos para frenar cualquier venta». No pude evitar llorar. Lloré de rabia y de alivio al mismo tiempo. Rabia porque mi propio hijo fue capaz de falsificar mi firma, de robarme hasta el último ladrillo de mi vida, y alivio porque por fin había una prueba que mostraba la verdad. Julián me puso una mano en el hombro y me dijo con calma: «Esto es apenas el comienzo, Pancho. Todavía va a ser una pelea larga, pero ya tenemos la primera luz de esperanza». Ese día me llevó a su oficina y me ofreció un café caliente. El olor me llenó de recuerdos de cuando mi esposa me lo preparaba en las mañanas antes de ir al trabajo. Tomé un sorbo y sentí que volvía a la vida. «Mira, Pancho», continuó Julián, «vamos a presentar este documento como prueba. También voy a buscar testigos que confirmen que tú vivías en esa casa y que nadie tenía derecho a venderla». Yo lo escuchaba y cada palabra era como un ladrillo que me devolvía la fuerza. No estaba loco. No estaba vencido. Esa tarde, al salir de la oficina, escuché rumores en el barrio. Decían que Mauricio, mi hijo, había hecho una fiesta enorme para celebrar la venta de la casa, que presumía delante de todos que ya se libró del viejo y ahora sí va a vivir bien. Algunos vecinos hasta contaban que había comprado un carro nuevo. Yo sentí que la sangre me hervía. Me dolía pensar que, mientras yo dormía en un cartón, mi hijo celebraba con copas en la mano lo que me había robado. Pero en vez de hundirme, más esas palabras me dieron fuerzas.
Que festeje ahora, me dije. Algún día llorará. Esa noche, al acostarme en la banca del parque, abracé la cajita con mis fotos y recé. No pedí dinero, no pedí venganza, solo pedí justicia y pedí fuerza, porque sabía que lo peor todavía estaba por venir. Al día siguiente, Julián me llevó a ver a un funcionario del juzgado. Era un hombre serio, con lentes y bigote, que miró los papeles y me hizo preguntas. ¿Es esta su firma, don Francisco? No, señor. Yo jamás firmé eso. ¿Está usted consciente de lo que implica acusar a su propio hijo? Sentí un vacío en el estómago. Era como si me clavaran un cuchillo en el corazón, pero levanté la cabeza y respondí con firmeza. Sí, señor. Y lo hago porque no me dejó opción. El funcionario me miró largo rato, luego asintió y escribió unas notas. Presentaremos esto al juez. Mientras tanto, la venta queda congelada. Nadie puede tocar la casa hasta que se aclare la situación. Cuando escuché esas palabras, sentí que me devolvían un pedazo de vida. La casa seguía siendo mía, aunque todavía no pudiera entrar en ella. Era como si me devolvieran aire después de estar ahogándome. Salimos del juzgado y Julián me sonrió. ¿Lo ves, Pancho? Vamos avanzando. Yo me sentí más ligero, aunque mis pies dolieran de tanto andar. Esa noche, mientras me acomodaba bajo un techo de lámina oxidada para protegerme de la lluvia, pensé en mi hijo. Pensé en su sonrisa cínica cuando me empujó, en sus palabras venenosas, y me prometí que algún día él iba a saber lo que era perderlo todo. Miré al cielo y dije en voz baja, «Vieja, todavía no he ganado, pero ya no estoy vencido. Aguántame tantito, que voy a recuperar lo que es nuestro». Y así me dormí, con el cuerpo hecho pedazos, pero con el corazón lleno de esperanza. Los días que siguieron fueron duros, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza agachada como al principio. Todavía estaba en la calle, todavía comía lo que me regalaban, pero la esperanza que me había dado Julián era como un fuego que me mantenía de pie. Sin embargo, sabía que mi hijo no se iba a quedar tranquilo. Y no tardó mucho en demostrarlo. Una tarde, mientras caminaba cerca del mercado, lo vi. Mauricio estaba ahí, comprando carne y verduras con su nueva esposa, riendo fuerte, como si nada. Cuando me vio, se acercó con una sonrisa burlona. «Miren, ¿quién anda aquí?», dijo en voz alta para que todos lo escucharan. «El viejito loco que dice que la casa todavía es suya». Sentí cómo la gente alrededor nos miraba. Algunos reían, otros murmuraban. Yo tragué saliva y le sostuve la mirada. «No estoy loco, Mauricio, esa casa es mía y algún día la voy a recuperar». Él se rió en mi cara. «Viejo, nadie te cree. La gente sabe que ya no sirves. Mejor acepta tu suerte y muérete en la calle». Quise responderle, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Me dolió que hablara así, pero lo que más me dolió fue ver a mis nietos detrás de él señalándome. Y riéndose, uno gritó: «Abuelo, báñate, apestas más que el basurero». La gente alrededor soltó carcajadas. Yo sentí que me temblaban las piernas, no de miedo, sino de rabia. Pero respiré hondo y me repetí por dentro: «No les voy a dar el gusto de verme derrotado». Esa noche me encontré con Julián y le conté lo que había pasado. Él me miró serio y me dijo: «Es normal, Pancho. Van a intentar hacerte sentir menos. Van a querer que te rindas. Pero no lo hagas. Ahora más que nunca tienes que ser fuerte». Sus palabras me dieron calma. Días después, otra humillación llegó. Yo estaba sentado en la plaza mirando pasar a la gente, cuando de pronto aparecieron mis nietos con un grupo de amigos. Me rodearon como si yo fuera un animal de circo. «A ver, abuelo», dijo el mayor, «cuéntales a mis amigos cómo dices que te vamos a devolver la casa». Todos rieron. Yo no dije nada, solo bajé la mirada y apreté mis manos. «No seas tímido», continuó. «Cuéntales cómo un viejo inútil como tú va a ganarle a su hijo joven y fuerte». Uno de los muchachos me tiró una botella vacía cerca de los pies. El ruido me hizo brincar del susto. Ellos se doblaron de la risa. Yo sentí que la sangre me hervía, pero no. Solté una palabra.
Me levanté despacio y caminé hacia la iglesia ignorando sus burlas. Dentro, me arrodillé frente al altar y recé. Le dije a Dios: no me des riqueza ni salud, dame fuerza para resistir y valor para seguir adelante. Al salir de la iglesia, sentí una calma distinta, como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro y me dijera: aguanta, Pancho, todavía no es tu final. Unos días más tarde, Julián me dio una noticia. Pancho, me dijo, el juez quiere escucharte en persona. Quiere oír de tu boca todo lo que pasó. Se me hizo un nudo en la garganta. Me dio miedo imaginarme frente a un juez, contando cómo mi propio hijo me había empujado, cómo me había robado, cómo mis nietos se burlaban de mí. Pero también supe que era la oportunidad que había estado esperando. Voy a hacerlo, Julián, le respondí. Voy a contarle todo, hasta la última lágrima. Esa noche, mientras trataba de dormir en el frío, ensayé en mi mente lo que iba a decir. Recordé cada momento: el empujón en las escaleras, el dolor en mis huesos, la risa de mi hijo diciendo que ya había vendido la casa, las manos de mis nietos rompiendo mis fotos. No era difícil recordarlo. Cada escena estaba grabada en mi alma como fuego. Voy a hablar, me dije en voz baja, y cuando lo haga todos sabrán la verdad. Pero también sabía que no sería fácil. Mauricio tenía dinero, influencias y la juventud de su lado. Yo solo tenía mi palabra y mi dignidad. Aún así, estaba decidido. Prefiero morir luchando que vivir como basura. Me prometí que cuando estuviera frente al juez no iba a llorar, no iba a temblar, iba a hablar con la verdad, con la voz de un hombre que no pide lástima, sino justicia. Y así, en medio de nuevas humillaciones y burlas, mi corazón se fortaleció, porque cada ofensa que me lanzaban era gasolina para mi fuego. Cada risa que se burlaba de mí era una razón más para no rendirme. Ese bloque de dolor, de insultos, no me hundió. Al contrario, me dio más ganas de seguir. El día que me tocó entrar por primera vez a una sala de juzgado, sentí que el corazón se me quería salir por la boca. Nunca en mi vida había pisado un lugar así. Yo solo conocía el campo, el sudor, los ladrillos, el olor a cemento fresco. Ahora estaba en un pasillo frío, lleno de gente que iba y venía con papeles en la mano, hablando de leyes que yo no entendía. Julián me puso la mano en el hombro. Tranquilo, Pancho, me dijo con calma. Tú solo cuenta la verdad. Lo demás lo dejo en mis manos. Respiré hondo. Me arreglé la ropa como pude. Llevaba una camisa limpia que una señora buena del barrio me había regalado. Estaba vieja y gastada, pero al menos no llevaba el olor de la calle. Me pasé la mano por el cabello tratando de parecer digno. Cuando entramos a la sala, ahí estaba él, mi hijo, Mauricio, vestido de traje con corbata nueva y el cabello engominado. A su lado, su esposa y mis nietos, todos con sonrisas burlonas. En ese momento sentí una punzada en el pecho. No de miedo, sino de rabia. Ese muchacho al que yo había dado todo ahora me miraba como si yo fuera un mendigo cualquiera. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Yo apenas podía mantenerme erguido por el dolor en la espalda, pero lo hice. No quería que me vieran débil. El abogado de Mauricio fue el primero en hablar. Se levantó con voz segura y dijo: Su señoría, mi cliente adquirió esa casa de manera legítima. El señor Francisco, aunque respetamos su edad, ya no está en condiciones de tomar decisiones claras. Está confundido. Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. Me estaban llamando loco en 1900, la cara como ya lo había hecho mi hijo en la calle. Vi cómo Mauricio sonreía con malicia mientras su abogado me pintaba como un anciano senil. Entonces llegó el turno de Julián. Se levantó, mostró los papeles y dijo con firmeza: Su señoría, aquí tenemos pruebas claras de que la firma en la supuesta venta de la casa es falsa. El señor Francisco jamás firmó este documento. El juez tomó los papeles, los miró con atención y luego me preguntó: Señor Francisco, ¿es esta su firma? Lo miré directo a los ojos y con voz firme respondí: No, señor juez, esa no es mi letra. Yo nunca vendí mi casa. Mi hijo me empujó por las escaleras
y después me echó a la calle como si yo fuera un perro. La sala quedó en silencio. Por un instante sentí que todos me miraban distinto, no como al viejo vagabundo, sino como a un padre traicionado. El juez asintió lentamente y escribió unas notas. El abogado de mi hijo trató de interrumpir. Su señoría, es la palabra de un anciano contra documentos legales. Julián no se dejó. No, señoría. Aquí tenemos un notario dispuesto a declarar que la propiedad sigue estando a nombre del señor Francisco. Y además, vecinos que pueden confirmar que él vivía ahí hasta que lo expulsaron a la fuerza. El juez levantó la mano para hacer silencio. Muy bien, citaré a los testigos y revisaré estas pruebas. Mientras tanto, la casa queda bajo investigación. Nadie puede venderla ni modificarla hasta que yo dé un veredicto. En ese momento sentí un alivio tan grande que casi me doblan las piernas. No era la victoria todavía, pero era como si me devolvieran un pedazo de mi dignidad. Cuando salimos de la sala, Mauricio se me acercó. Nadie lo escuchaba más que yo. «Viejo», me susurró con rabia, «no sabes con quién te metes. Te vas a arrepentir de esto». Yo lo miré a los ojos y por primera vez no sentí miedo. «No, hijo, el que se va a arrepentir eres tú». Lo vi apretar los dientes furioso y dar media vuelta. Yo me quedé con el pecho erguido. Tal vez todavía dormía en la calle, tal vez seguía comiendo de la basura, pero en ese momento me sentí más hombre que nunca. Esa noche, acostado en mi rincón húmedo del parque, recordé cada palabra que dije frente al juez. Me repetí una y otra vez. Ya empezó la pelea, y no pienso perderla. Después de aquella primera audiencia en el juzgado, pasaron unas semanas en que todo estuvo en silencio. Yo seguía durmiendo en la calle, buscando comida donde podía, pero dentro de mí tenía esa chispa de esperanza que me mantenía vivo. Ya no era solo un viejo abandonado, era un hombre en lucha, pero al mismo tiempo comencé a notar que algo estaba pasando con Mauricio, mi hijo. Los rumores en el barrio vuelan, más rápido que el viento. Un día escuché a unas señoras platicando en la tienda. «Ese Mauricio anda muy raro. Dicen que está metido en deudas hasta el cuello», comentó una. «¿Y cómo no?», respondió la otra. «Si se la pasa gastando en fiestas, en carros y en mujeres». Me quedé quieto, escuchando sin que se dieran cuenta. Mi corazón latía fuerte. Así que mientras yo dormía sobre cartones, él andaba tirando el dinero que sacó de mi casa. Sentí rabia, pero también una especie de satisfacción. La vida, tarde o temprano, pasa la factura. Días después, me encontré con un viejo amigo de la construcción, don Ernesto. Me miró con lástima y me dijo: «Pancho, tu hijo ya no es el mismo. Lo vi hace poco en una cantina, borracho, gritando que todos le tenían envidia. Ya nadie lo respeta y sus socios lo están dejando solo». Yo bajé la cabeza. Me dolía escucharlo, porque aunque me había traicionado, seguía siendo mi sangre. Pero también pensaba, esto es apenas el principio. El que mal anda, mal acaba. Poco después, lo vi con mis propios ojos. Caminaba por la calle principal cuando lo vi salir de una oficina bancaria discutiendo con un hombre de traje. Su cara estaba roja de coraje. Cuando se dio cuenta de que lo miraba, me gritó desde la acera de enfrente: «¿Qué miras, viejo? Disfruta tus últimos días porque voy a aplastarte en el juzgado». Yo no respondí, solo lo observé. Noté algo distinto. Tosía fuerte, como si le faltara el aire, y su piel se veía pálida. Por un instante me preocupé, pero enseguida recordé el empujón en las escaleras y las risas de mis nietos. No era crueldad, era justicia. Más tarde, Julián me contó lo que ya se empezaba a escuchar entre los abogados. «Pancho», me dijo, «tu hijo está desesperado. Ha intentado sobornar a funcionarios para que el caso se incline a su favor. Pero no le ha salido bien. Todos lo miran como un hombre sin palabra». Yo asentí, con una mezcla de tristeza y alivio. Nunca imaginé que ese niño al que un día enseñé a caminar terminaría convertido en un hombre capaz de falsificar mi firma y sobornar jueces. Pero lo que más me impactó llegó después.
Una vecina me buscó en el parque, una mujer mayor que me conocía desde joven. Se sentó a mi lado y me dijo en voz baja: «Pancho, no sé si ya lo sabes, pero tu hijo está enfermo. Lo vi salir del hospital y escuché que los doctores le dijeron que tenía que hacerse estudios porque sospechan algo grave». Me quedé helado. Por un momento sentí un nudo en el pecho. «¿Enfermo?», le pregunté. «Sí». Tosía sin parar, se veía muy mal. Y lo peor es que su esposa ni siquiera lo acompañaba. Salió solo. Me quedé en silencio. Una parte de mí se conmovió porque al fin y al cabo seguía siendo mi hijo. Pero otra parte recordó su voz diciéndome viejo inútil, su sonrisa fría mientras me veía caer por las escaleras, sus burlas al dejarme en la calle. Y entonces pensé, la vida está cobrando lo que yo no pude cobrar con mis manos. Esa noche, mientras intentaba dormir en un rincón oscuro, me vinieron imágenes de todo lo que había pasado. El empujón, las risas, las fotos de mi esposa tiradas en el lodo, mis nietos gritando que apestaba. Y luego, la noticia de su enfermedad. No sentí alegría. No era felicidad lo que me llenaba, era una calma extraña. Como si Dios mismo hubiera tomado el control y me dijera: «Pancho, no te preocupes, yo me encargo». Al día siguiente me encontré otra vez con Mauricio en la calle. Venía encorvado, con la cara pálida y una tos seca que lo doblaba. Al verme, intentó levantar la voz. «Viejo, no creas que has ganado, esto todavía no termina», pero su voz sonó débil, quebrada. Yo lo miré fijamente y respondí con serenidad: «No, hijo, esto ya empezó a terminar». Él me dio la espalda y se fue tosiendo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso que cargaba en los hombros se hacía más ligero. Porque entendí que la verdadera justicia no siempre llega en un juzgado, sino en la vida misma. Después de ver a mi hijo enfermo, encorvado y tosiendo en la calle, entendí algo que me cambió por dentro. Yo no necesitaba levantarle la mano, ni gritarle, ni vengarme con mis propias fuerzas. La vida misma ya se estaba encargando de darle su castigo. Y fue ahí cuando mi corazón encontró otro camino. Recuperar mi casa, sí, pero no para volver a encerrarme en ella solo, sino para darle un propósito más grande. Esa noche, mientras trataba de dormir bajo un techo de lámina, pensé en todo lo que había vivido desde que me echaron. Recordé las veces que comí de la basura, el pan duro que alguien me regaló, el tamal que una señora me dio sin conocerme, y sobre todo, las miradas de otros hombres y mujeres que estaban igual que yo, perdidos en la calle, sin familia y sin techo. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo cargaba, la misma humillación, y me dije: si logro recuperar mi casa no la voy a usar solo para mí, será un refugio, un lugar donde nadie vuelva a pasar lo que yo pasé. Al día siguiente fui a la oficina de Julián. Él estaba revisando documentos, serio como siempre. Me senté frente a él y le hablé con voz firme. «Julián, ya tomé una decisión. No quiero mi casa solo para mí. Quiero convertirla en un albergue para la gente que vive en la calle». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Estás seguro, Pancho? Esa casa es tuya, tu herencia, tu descanso. Después de todo lo que sufriste, lo normal sería que la disfrutes tú solo». Negué con la cabeza. «No, Julián, yo ya conocí lo que es dormir entre cartones, sentir hambre, recibir burlas, y también conocí lo que se siente cuando alguien te da un pedazo de pan o una palabra buena. Esa casa tiene que servir para algo más grande». Julián sonrió. «Entonces, vamos a luchar no solo por recuperarla, sino por darle ese nuevo destino». Sus palabras me dieron más fuerza. Sentí que mi batalla tenía un sentido mayor, que ya no era solo un viejo peleando por ladrillos, sino un hombre defendiendo un sueño. Poco después, comenzaron las audiencias más fuertes. Mauricio y su abogado intentaban todo tipo de trucos para desacreditarme. Decían que yo estaba loco, que inventaba historias, que la casa siempre había sido de él. Pero Julián estaba preparado. Sacaba papeles, llamaba testigos, mostraba las escrituras. Cada vez que Mauricio intentaba hablar, tosía, y su voz se quebraba. Yo lo miraba y en silencio me decía: «El tiempo te está cobrando, hijo».
Una de las audiencias fue especialmente dura. El abogado de Mauricio me preguntó frente a todos: «Don Francisco, ¿cómo puede probar que usted todavía está en condiciones de vivir en esa casa y administrarla?» Me quedé en silencio unos segundos. Todos me miraban. Sentí un calor en el pecho, como si mi esposa desde el cielo me diera valor, y entonces hablé. «No sé de leyes ni de papeles, señor, pero sé lo que es levantar una casa con mis propias manos. Sé lo que es trabajar bajo el sol sin rendirse, y sé lo que es sobrevivir en la calle cuando todos te dan la espalda. No quiero esa casa solo para mí. Quiero convertirla en un lugar donde nadie más vuelva a dormir en el suelo como yo dormí». La sala quedó en silencio. Vi a varias personas bajar la mirada. Hasta el juez me observó con atención, como si mis palabras hubieran llegado más hondo que cualquier documento. Esa noche, aunque todavía dormí en un rincón frío, sentí paz, porque sabía que estaba sembrando algo grande. Poco a poco, empecé a hablar con otras personas en la calle, contándoles mi idea. Les decía: «Si Dios me devuelve mi casa, no estaré solo ahí. Ustedes también tendrán un techo». Algunos se reían incrédulos, otros me miraban con esperanza. Un hombre llamado Pedro me tomó la mano y me dijo: «Si logras eso, Pancho, vas a ser más que un ganador. Vas a ser un padre para todos nosotros». Esas palabras me llenaron de lágrimas, porque entendí que mi lucha ya no era solo mía, era de todos los olvidados, de todos los que alguna vez fueron echados de sus casas. Julián me advirtió que el camino todavía sería largo, que faltaban pruebas, audiencias, que Mauricio no se rendiría fácil. Yo asentí. «No me importa cuánto tarde, Julián. Esta ya no es solo mi pelea, es mi misión». Y así, con el corazón decidido, sellé mi plan definitivo: recuperar mi casa no para encerrarme en ella, sino para abrir sus puertas a quienes la vida también dejó tirados. El día que volví a ver a Mauricio en el juzgado frente a frente, supe que no era una audiencia cualquiera. Esa mañana me desperté con un presentimiento extraño. El frío de la calle me calaba hasta los huesos, pero algo me decía que ese día algo grande iba a pasar. Julián me alcanzó en la plaza. Llevaba sus papeles en la mano y me miró con seriedad. «Pancho, hoy tu hijo va a declarar. Prepárate, porque va a decir de todo para hundirte». Asentí despacio. Yo ya sabía que Mauricio no se iba a detener ante nada. Lo conocía desde niño. Esa terquedad suya que de chico lo hacía llorar por un juguete, ahora lo convertía en un hombre capaz de vender a su propio padre. Entramos a la sala y lo vi allí, sentado con su abogado. Su rostro estaba más demacrado que antes. Tosía a cada rato, intentando disimularlo con un pañuelo, pero no podía ocultar lo pálido que se veía. Sus ojos, sin embargo, todavía tenían esa chispa de arrogancia. Al verme, se inclinó hacia adelante y me lanzó una sonrisa torcida. El juez pidió silencio y la audiencia comenzó. El abogado de Mauricio se levantó y dijo con voz firme: «Su señoría, mi cliente asegura que la casa fue vendida de manera legítima y que las acusaciones del señor Francisco son infundadas». El juez lo mandó a sentarse y le pidió a Mauricio que hablara. «Diga, señor Mauricio, ¿qué tiene que declarar?». Mi hijo se levantó despacio, acomodó su saco y carraspeó. «Señoría», empezó con voz segura, «yo solo quise cuidar a mi padre. Él ya no estaba en condiciones de administrar una propiedad. Vendí la casa porque era lo mejor para la familia. Yo apreté los puños, mentía sin pestañear. Mi padre, con todo respeto, ya no está bien de la cabeza. Se confunde, inventa cosas. Por eso ahora anda diciendo que lo empujé, que lo maltratamos. Eso no es cierto. Nosotros lo cuidamos, pero él decidió irse a la calle». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Vi como mis nietos, sentados atrás, se reían entre dientes, orgullosos de lo que decía su padre. El juez me miró y me dijo: «Señor Francisco, ¿desea responder?». Me levanté con dificultad. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino de la rabia contenida. Caminé despacio hacia el estrado y miré directo al juez. «Señoría»,
dije con la voz quebrada pero firme. Yo no estoy loco. Mis manos construyeron esa casa. Cada ladrillo lo puse con el sudor de mi frente. Nunca firmé un papel para venderla. Mi hijo me empujó por las escaleras. Me echó a la calle. Y lo peor, mis propios nietos se burlaron de mí, rompiendo las fotos de mi esposa. Hubo un silencio. La sala entera me escuchaba. No quiero esa casa para mí solo, continué. Quiero que se convierta en un refugio para los que hoy duermen en la calle como yo. No estoy inventando nada. Estoy peleando por justicia. El juez me miraba con atención. Yo sentí un calor en el pecho, como si mis palabras hubieran pesado más que cualquier documento. De pronto, Julián se levantó y mostró un documento nuevo. Su señoría, hemos conseguido una copia de los cheques de la venta. Aquí aparece claramente la firma de Mauricio cobrando el dinero. Y además, el perito calígrafo confirma que la firma del señor Francisco fue falsificada. Un murmullo recorrió la sala. Mauricio se puso rojo como tomate y empezó a toser fuerte. Su abogado trató de interrumpir, pero el juez lo calló. «Esto es muy grave, señor Mauricio», dijo el juez con tono duro. «Podría enfrentarse a cargos por fraude y falsificación». Vi cómo mi hijo bajaba la mirada. Por primera vez lo vi nervioso, sin esa arrogancia que siempre llevaba encima. Tosía sin parar, sudaba y apretaba los puños bajo la mesa. Yo lo miré y sentí una mezcla extraña. Parte de mí quería correr a abrazarlo y decirle que se detuviera, que todavía podía cambiar, pero la otra parte recordaba las noches de hambre, el frío, las burlas, la soledad, y entonces comprendí. Era demasiado tarde. El juez aplazó la audiencia para revisar las nuevas pruebas. Salimos de la sala y en el pasillo, Mauricio se me acercó tambaleando. «Viejo», me dijo con voz baja y temblorosa, «no me hagas esto». Lo miré fijo. «No, hijo, tú me lo hiciste a mí primero». Y me di la vuelta, dejando atrás sus ojos llenos de rabia y miedo. Después de aquella audiencia, donde Julián presentó las pruebas de la falsificación, todo empezó a moverse más rápido. Yo todavía seguía durmiendo en la calle, comiendo de la caridad y sufriendo el frío de las noches, pero dentro de mí ya no había solo dolor. Había una certeza. Sabía que la verdad estaba saliendo a la luz y que Mauricio, con todo su dinero y su arrogancia, ya no podría esconderse. Los rumores en el barrio crecían. La gente que antes me miraba con desprecio, ahora empezaba a comentar en voz baja: ¿será cierto lo que dicen, que Mauricio le robó la casa a su papá? Dicen que falsificó la firma. Si es verdad, va a acabar mal. Yo escuchaba todo desde mi rincón del parque sin decir nada. Ya no necesitaba defenderme. La misma gente que se burló de mí empezaba a reconocer lo que yo siempre dije. Un día, Julián me buscó con una sonrisa. Traía otra carpeta bajo el brazo. «Pancho, tenemos más pruebas. Los cheques que cobró Mauricio muestran que gastó el dinero en fiestas, en carros, en viajes. Todo está registrado. Eso va a pesar mucho en el juicio». Yo lo escuchaba con el corazón latiendo fuerte. «¿Y crees que podamos recuperar la casa, Julián?» «No solo la casa», respondió con firmeza, «también la dignidad». Esas palabras me hicieron llorar en silencio, porque más que los ladrillos, lo que yo quería recuperar era el respeto, la memoria de mi esposa, el valor de tantos años de trabajo. Mientras tanto, Mauricio iba cayendo poco a poco. Lo veía en las audiencias. Su traje ya no le quedaba. Bien, su piel estaba amarilla, tosía sin parar. Una vez en medio de la sala casi se desmayó. Su abogado tuvo que sostenerlo. El juez ordenó un receso y yo lo vi tambalearse como un hombre derrotado. En el pasillo intentó acercarse a mí otra vez. «Viejo», me dijo con la voz ronca, «no entiendes. Yo solo quería vivir mejor». Yo lo miré fijamente y le respondí: «¿Y yo qué, hijo? ¿No merecía vivir con dignidad después de todo lo que trabajé? ¿Era justo que me tiraran a la calle como un perro?» Él bajó la cabeza y no respondió. Sus manos temblaban y la tos lo doblaba por la mitad. Esa noche, mientras intentaba dormir en un rincón húmedo, me quedé pensando en él.
Parte de mí sentía compasión, porque la enfermedad no se le desea a nadie, ni siquiera al enemigo. Pero otra parte me recordaba que cada tos suya era un eco de la justicia de Dios, una respuesta al dolor que yo había sufrido. Los vecinos empezaron a darme otra cara. Una señora que nunca me había dirigido la palabra se me acercó en el mercado y me dio una bolsa con tortillas calientes. «Perdón, don Pancho», me dijo. «Yo no sabía todo lo que le habían hecho. Usted no se merece lo que pasó». Yo recibí la bolsa con lágrimas en los ojos. «Gracias, señora, Dios se lo pague». Ese tipo de gestos me fortalecía. Ya no me sentía solo contra el mundo. Había gente que empezaba a ver la verdad, y eso me daba más ánimo para resistir. La siguiente audiencia fue decisiva. Julián presentó a un perito que confirmó que la firma de la escritura era falsa. Mauricio se levantó furioso, gritó que todo era mentira, que el perito estaba comprado. Tosía tanto que su voz apenas se escuchaba. El juez le pidió orden, pero él golpeó la mesa con el puño. «Esa casa es mía, yo me la gané», gritó con la cara roja y las venas del cuello marcadas. Yo lo miré y pensé, «Esa casa no te la ganaste, hijo, te la robaste». El juez levantó la mano y dijo con severidad, «Señor Mauricio, si sigue alterando el orden, lo sacaré de la sala. Aquí lo único que importa son los hechos, y hasta ahora los hechos están en su contra». Mauricio se sentó derrotado, cubriéndose la boca con un pañuelo manchado de sangre por la tos. En ese instante entendí que su caída ya había comenzado. No solo la legal, sino la moral y la física. Estaba perdiendo todo, el respeto, la salud y pronto también el juicio. Esa noche, al mirar el cielo desde mi cartón, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Le hablé a mi esposa en silencio. «Vieja, la justicia ya empezó. Falta poco para que volvamos a tener lo nuestro, pero esta vez no será solo para mí. Será para todos los que están en la calle conmigo». Y cerré los ojos con una certeza que me dio fuerzas para seguir. El día que todo salió a la luz, sentí que el cielo se abría encima de mí. Hasta ese momento, la pelea había sido entre papeles, abogados y jueces. Yo hablaba y lloraba frente a un escritorio, y apenas unos cuantos escuchaban. Pero aquella mañana la verdad ya no se quedó dentro del juzgado. Salió a la calle, al barrio, a los vecinos que habían visto mi vida entera. Todo empezó cuando el juez autorizó que las audiencias fueran públicas. Llegaron reporteros locales, con cámaras y grabadoras. Yo nunca había hablado frente a una cámara. Me temblaban las manos, pero Julián me dijo al oído, «Pancho, no tengas miedo, solo di la verdad como siempre lo haces». Cuando me llamaron al estrado caminé despacio, con las piernas pesadas pero con el corazón firme. Frente a mí estaban las cámaras y en un rincón los curiosos del barrio. Vi a algunos vecinos que antes me dieron la espalda. Vi incluso a personas que un día me cerraron la puerta cuando pedí pan. Ahora todos estaban atentos. El juez me pidió que relatara lo que había pasado. Tomé aire y hablé con calma. «Su señoría, yo no soy un hombre de estudios, soy un albañil. Con mis manos levanté mi casa, ladrillo por ladrillo. Esa casa no me la regaló nadie, la hice yo con el sudor de mi frente. Y ahora estoy aquí porque mi propio hijo me empujó por las escaleras, me robó, falsificó mi firma y me echó a la calle como si fuera un perro». La sala quedó en silencio. Sentí que cada palabra mía pesaba como un bloque de cemento. Mientras yo dormía en la calle, continué, comiendo basura y aguantando el frío. Él gastaba el dinero en fiestas y carros. Pero no vengo aquí a pedir lástima, solo pido justicia. Vi cómo algunos vecinos movían la cabeza con vergüenza. Uno de ellos incluso se limpió una lágrima. Cuando llegó el turno de Julián mostró las pruebas. Papeles con firmas falsas, cheques cobrados por Mauricio, testimonios de vecinos que confirmaban que yo vivía en la casa hasta el día que me echaron. Cada documento era como un clavo en el ataúd de mi hijo. El juez asintió y pidió que hablara Mauricio. Mi hijo se levantó tambaleando. Tosía tanto que apenas podía hablar. Su voz sonaba ronca, quebrada. «Su señoría», dijo con dificultad, «todo esto es mentira. Mi padre está confundido, ya no sabe lo que dice.
Yo solo traté de ayudarlo, pero nadie le creyó. La gente murmuraba y los reporteros anotaban cada palabra. De pronto, uno de ellos levantó la voz y preguntó: ¿Cómo explica entonces los cheques a su nombre, señor Mauricio? Mi hijo se quedó mudo. El sudor le corría por la frente, sus manos temblaban. No tenía respuesta. Su abogado intentó intervenir, pero el juez lo detuvo. «Basta de excusas. Las pruebas son claras», dijo el juez con dureza. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Años de trabajo, de humillación, de hambre y frío, todo empezaba a tener sentido. No era yo el loco, no era yo el mentiroso. Era él, y ahora todos lo veían. Al salir del juzgado, los reporteros me rodearon. Me hicieron preguntas, me pusieron micrófonos en la cara. Yo, nervioso, solo respondí con lo que sentía en el corazón: no quiero venganza, solo quiero recuperar mi casa y convertirla en un lugar donde nadie más tenga que dormir en la calle como yo lo hice. Esas palabras quedaron grabadas. Al día siguiente, varios vecinos me buscaron en el parque. Una señora me llevó un plato de comida caliente, otro me dio una cobija. Algunos me pidieron perdón por no haberme creído antes. «Don Pancho, usted siempre fue un hombre de trabajo. Qué vergüenza que su propio hijo lo haya tratado así», me dijo un vecino que antes ni me saludaba. Yo solo asentí. No sentí orgullo ni soberbia. Sentí paz, porque la verdad ya no estaba escondida. Mientras tanto, Mauricio empezó a sentir el peso del desprecio. Los mismos vecinos que antes lo aplaudían por sus fiestas, ahora le cerraban las puertas. Ya nadie quería hacer tratos con él. Lo miraban con asco, como si llevara encima una mancha que no se podía borrar. Yo lo vi una tarde saliendo de la farmacia, tosiendo y con la mirada perdida. Unos jóvenes lo señalaron y uno gritó: «Ahí va el que quiso robarle la casa a su propio padre». Él bajó la cabeza y caminó rápido, como un perro con la cola entre las patas. En ese instante entendí que la verdadera justicia no solo estaba en el juzgado, sino en la vergüenza pública. Porque un hombre puede vivir con dinero y con lujos, pero cuando la gente ya no lo respeta, ya no le queda nada. Y así, mientras yo seguía durmiendo en mi cartón, él, con todo su traje y su dinero, empezaba a probar la peor cama de todas, la cama de la humillación. El día de la sentencia lo recuerdo como si fuera ayer. Amaneció nublado, como si el cielo mismo supiera que algo importante estaba por decidirse. Yo apenas había dormido en la banca del parque, con el estómago vacío y los huesos adoloridos, pero mi corazón estaba firme. Sabía que esa sería la última batalla. Julián me encontró temprano. Me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Hoy se acaba todo, Pancho. Pase lo que pase, quiero que sepas que has luchado como un verdadero hombre». Asentí sin palabras. Tenía un nudo en la garganta. Entramos al juzgado y la sala estaba llena. Vecinos, curiosos, reporteros, todos querían escuchar la sentencia. Había murmullos por todas partes. Yo caminé despacio, con la cabeza en alto, mientras algunos me saludaban con respeto. Ya no era el viejo loco del que se reían. Ahora era un hombre que había peleado por la verdad. Mauricio llegó poco después. Vestía un traje arrugado, su corbata estaba mal puesta y sus manos temblaban. Tosía sin parar, cubriéndose la boca con un pañuelo manchado de sangre. Lo vi pálido, derrotado, con la mirada perdida. Ya no era el hijo arrogante que me echó a la calle. Era una sombra de sí mismo. El juez entró, pidió silencio y comenzó a leer el fallo. La sala entera guardó un silencio sepulcral. Después de revisar las pruebas, los testimonios y los dictámenes periciales, dijo con voz firme: «Este tribunal determina que la firma en la escritura de venta fue falsificada y que la transacción realizada por el señor Mauricio carece de validez legal». Yo apreté los puños y sentí que el aire volvía a mis pulmones. «En consecuencia», continuó el juez, «la propiedad ubicada en la calle Juárez número 25 vuelve a ser reconocida legalmente como perteneciente al señor Francisco González Pérez». Un murmullo recorrió la sala. Yo cerré los ojos
y las lágrimas me corrieron por las mejillas, pero el juez no había terminado. Además, el señor Mauricio enfrentará un proceso penal por fraude, falsificación de documentos y despojo. Mauricio se levantó de golpe, furioso, y gritó con voz ronca: «¡Esto es una injusticia! ¡Todos están en mi contra!». El juez lo mandó callar, pero él seguía gritando: «Viejo desgraciado, esto es tu culpa». La gente en la sala comenzó a abuchearlo. Algunos gritaron: «¡Ladrón! ¡Sinvergüenza!». Otros decían: «¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio padre?». Mauricio intentó responder, pero la tos lo dobló. Se tambaleó y cayó de rodillas jadeando. Su esposa y mis nietos no lo ayudaron, solo lo miraban con frialdad, como si ya no les importara. Yo lo observé en silencio. No sentí alegría ni venganza. Sentí tristeza, porque ese hombre derrotado era el mismo niño al que un día cargué en mis brazos. Pero también sentí justicia. La vida le estaba cobrando lo que me había hecho. El juez ordenó que lo retiraran de la sala. Mientras se lo llevaban, él me miró con los ojos llenos de rabia y miedo. «Viejo, te vas a arrepentir», alcanzó a decir tosiendo. Yo le respondí con calma: «No, hijo, el que se va a arrepentir eres tú». Cuando terminó la audiencia, la gente se me acercó a felicitarme. Algunos vecinos me abrazaron, otros me dieron la mano. Un reportero me preguntó qué sentía al haber ganado. Yo lo miré y respondí con voz firme: «No es una victoria para mí solo. Es una victoria para todos los que alguna vez fueron humillados, para los que perdieron lo suyo por la ambición de otros». Esa tarde, al salir del juzgado, me sentí ligero. Caminé por las calles con la frente en alto. Ya no era el viejo abandonado de los cartones. Era Francisco González Pérez, un hombre que había recuperado su casa y su dignidad. Cuando llegué al parque, me senté en mi banca de siempre y saqué la cajita con la foto de mi esposa. La miré y le hablé en silencio: «Vieja, lo logramos. Nuestra casa vuelve a ser nuestra, pero no será solo para mí, será para todos los que, como yo, conocieron la soledad y el hambre en la calle». Las lágrimas me corrieron, pero esta vez eran de paz. Después de la sentencia, mi vida empezó a cambiar poco a poco. Recuperar mi casa fue como recuperar un pedazo de mi alma. Cuando volví a entrar por esa puerta, mis manos temblaban. Caminé por los cuartos vacíos, las paredes sucias, y recordé cómo habían sonado las risas de mis hijos cuando eran pequeños, el olor del café de mi esposa, el calor de un hogar verdadero. Me arrodillé en medio de la sala y lloré como niño. Pero no me quedé ahí. Tal como le prometí a Julián y como me prometí a mí mismo, decidí que esa casa no sería solo para mí. Empecé a limpiarla, a pintar las paredes con la ayuda de algunos vecinos que se habían conmovido con mi historia. Pronto llegaron hombres y mujeres de la calle, como yo, buscando un techo. Los recibí con los brazos abiertos. «Aquí nadie sobra», les dije. «Esta casa es para todos los que la vida echó a un lado». Así fue como mi hogar se convirtió en un refugio. Cocinábamos juntos con lo poco que teníamos, compartíamos historias en las noches, y poco a poco esa casa volvió a llenarse de vida. No era lujo, no era riqueza, pero era dignidad, y esa dignidad valía más que todo el dinero del mundo. Mientras yo encontraba paz, Mauricio se hundía cada vez más. Me enteraba por los vecinos de que ya nadie lo visitaba. Su esposa lo abandonó, cansada de su enfermedad y de las deudas. Mis nietos se alejaron de él, como si nunca hubiera existido. Un día, un conocido me contó: «Tu hijo está grave en el hospital. Tiene cáncer avanzado. Dicen que ya no le queda mucho». Me quedé callado. Por dentro sentí una mezcla de emociones. No lo odiaba, pero tampoco sentía compasión como antes. Era como si la vida hubiera cerrado un círculo. Él me había empujado a la muerte en las escaleras, y ahora la muerte lo estaba empujando a él, paso a paso. Me preguntaron si iría a visitarlo. Pensé mucho en eso, pero la respuesta fue clara. «No», dije con calma. Él eligió su camino. Yo ya encontré el mío. Y así fue. Nunca lo visité. Pasó sus últimos días solo,
con la compañía fría de una cama de hospital y el eco de sus errores. Nadie lloró por él, nadie encendió una vela. Su final fue el reflejo de la vida que eligió. Yo, en cambio, encontré en mi casa un nuevo comienzo. Cada noche, cuando las personas del refugio se sentaban a cenar alrededor de la mesa, yo sentía que no estaba solo. Había risas, había oraciones, había agradecimiento. Un hombre me dijo una vez: «Pancho, usted nos salvó la vida». Yo le respondí con una sonrisa humilde: «No, hermano, ustedes me salvaron a mí, porque era verdad. Ellos me habían dado la compañía que creí perdida para siempre». Esa casa, que un día fue símbolo de traición y dolor, ahora era un lugar de esperanza y fraternidad. Con el tiempo vinieron voluntarios, gente que quería ayudar. Traían comida, ropa, medicinas. El refugio empezó a crecer, se convirtió en un albergue digno, donde nadie pasaba hambre, donde nadie dormía a la intemperie. Y cada ladrillo, cada pared, me recordaba que esa era mi verdadera victoria. Una tarde, mientras barría el patio, encontré en un rincón la foto de mi esposa que habían roto mis nietos. Estaba arrugada, con las esquinas quemadas, pero la recogí y la enmarqué otra vez. La puse en la sala como símbolo de que ni el odio ni la ambición pudieron destruir nuestra memoria. Cada vez que paso frente a esa foto, le hablo en silencio. «Vieja, lo logramos. Nuestra casa es ahora un hogar para muchos. Aquí nunca más habrá soledad». Y sonrío, porque entiendo que mi historia no terminó con el empujón en las escaleras, ni con las noches de frío en la calle. Mi historia terminó aquí, rodeado de gente que, como yo, fue olvidada, pero que ahora tiene un lugar donde sentirse en casa. La vida le dio a mi hijo lo que merecía: enfermedad, soledad y abandono. A mí me dio otra cosa: la oportunidad de transformar el dolor en amor, la injusticia en refugio y la traición en una causa más grande que yo. Hoy, cuando me siento en el patio y escucho las risas de quienes ahora viven conmigo, cierro los ojos y agradezco. No tengo riquezas, no tengo lujos, pero tengo paz. Y eso, para un viejo como yo, es más que suficiente.